Hola, en este video vamos a hablar sobre las Real World Assets, qué son y qué las diferencia de las demás. Además, dentro de este token, qué proyectos podrán tener un gran impacto. Quédate hasta el final porque daremos a conocer cuáles son los tokens RWA que podrían potenciarles dentro de estos nuevos tokens. Así que, sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es un token RWA? La tokenización de RWA implica convertir activos tradicionales en tokens digitales en la blockchain. Imagina a la empresa A quiere permitir que personas normales como tú y yo se conviertan en propietarios de una parte de una empresa. Así que lo que hacen es algo genial. En lugar de entregar certificados en papel, como en la bolsa, utilizan la blockchain. Transforman su propiedad en tokens digitales especiales, en las que cada ficha representa una parte de la empresa. Hablamos de que la tokenización destaca como una faceta fascinante del ecosistema blockchain, que representa la conversión de activos o utilidades de tokens digitales. Los activos del mundo real, RWA, implican la tokenización de activos tangibles con un claro valor monetario, como oro, bienes raíces y créditos de carbono en formatos digitales negociables. Los RWA han encontrado una inmensa utilidad en el sector de las finanzas descentralizadas, DeFi. La integración de los RWA en las DeFi suele ser elogiada como uno de los mejores ejemplos de la combinación de activos financieros tradicionales con DeFi. ¿Cómo funcionan los RWA? Específicamente, ¿cómo nos aseguramos de que los RWA sean tokens legítimos de los activos del mundo real que representan? Todo el proceso se puede dividir en tres fases: formalización fuera de la cadena, puente de información y oferta y demanda de los protocolos del RWA. Formalización fuera de la cadena. Antes de que un activo del mundo real pueda integrarse en un ledger o libro mayor digital, debe establecerse su valor de propiedad y situación legal de forma inequívoca en el mundo físico. A la hora de realizar la aproximación del valor de un RWA, el precio de mercado, el historial de rendimiento y el estado físico del activo son algunos de los factores que se tienen en cuenta. El activo también debe tener una propiedad legal indiscutible documentada por escrituras o facturas. Puente de información. En esta fase, pasamos por el proceso de tokenización mediante el cual la información del activo se convierte en un token digital. Los datos sobre el valor del activo y su legítima propiedad están integrados en los metadatos del token. Debido a la transparencia de blockchain, cualquiera puede verificar la autenticidad del token basándose en los metadatos. Cuando se trata de activos que están bajo el alcance regulatorio o se clasifican como valores, el uso de tecnologías regulatorias se vuelve fundamental. Estos pueden incluir el empleo de emisores de tokens de valores con licencia, la adhesión a estándares de KYC, Know Your Customer, y KYB, Know Your Business, específicos del ámbito cripto, y el aprovechamiento de intercambios de tokens de valores autorizados. Oferta y demanda de los protocolos del RWA. En el último paso, que tiene que ver con la oferta y la demanda, entran en juego los protocolos del DeFi que participan en los RWA. Tienen dos funciones. En primer lugar, ayudar a crear nuevos RWA, lo que significa que ayudan a que más de estos activos digitales estén disponibles. Al mismo tiempo, también trabajan para los inversores que se interesen en comprar y operar con estos activos. A través de este enfoque de tres fases, los RWA no son solo meros conceptos abstractos, sino que se convierten en componentes prácticos, funcionales y críticos del panorama DeFi. Llevan el peso y la confianza de la valoración y los marcos legales del mundo real al ámbito digital descentralizado. Ventajas del uso de los RWA en DeFi. El sector cripto siempre ha pecado en altos valores de volatilidad que han ahuyentado a inversores importantes e instituciones. Pero estamos frente a algo diferente. Esta vez sí. Y es que estamos frente a un valor inherente que mejora el ecosistema tradicional. La tokenización de RWA podría convertirse en el game changer necesario para crear una conexión sin fisuras entre el mundo real y los ecosistemas blockchain. Mayor liquidez. La tokenización de los RWA permite a los propietarios de activos desbloquear la liquidez de activos tradicionalmente líquidos. Cuando los activos se representan como tokens en la cadena de bloques, se hace posible la propiedad fraccionaria. Propiedad fraccionaria.
La tokenización de RWA permite la propiedad fraccionaria al dividir los activos en porciones más pequeñas. Esto abre oportunidades para que los inversores de todo el mundo posean e inviertan en activos de alto valor que antes estaban fuera de su alcance debido a los elevados requisitos del capital. Mayor transparencia y responsabilidad. Con los RWA en la blockchain, los registros de propiedad, los historiales de transacciones se vuelven transparentes para todos. El ledger transparente de la blockchain garantiza que cada transacción y detalle de la propiedad de un RWA quede registrado y se puede verificar abiertamente. Permite la accesibilidad sin fronteras. La tokenización de RWA elimina las barreras de entrada que existen en las inversiones de activos tradicionales, como los altos requisitos de capital y las restricciones regionales. Reducción de los costes de transacción. La tokenización de los RWA reduce los costes administrativos asociados a los mercados tradicionales al eliminar intermediarios. Crea nuevos mercados y participantes. La tokenización de activos en la cadena permite que los activos antes ilíquidos se muevan sin problemas a través del DEFI, lo que lleva a la creación de nuevos mercados, productos financieros y ofertas. Como ya puedes observar, los beneficios de los tokens RWA son significativos y ofrecen oportunidades para aumentar la adopción masiva de DEFI y mejorar los mercados tradicionales, aumento de la liquidez. La tokenización de activos como los bienes raíces convierte activos que tradicionalmente son ilíquidos y lentos en tokens. Estos tokens permiten que un grupo más amplio de inversores interactúe con el activo. ¿En qué se diferencian de los demás tokens? De manera simple, hablamos las características de este token. Identifican un activo del mundo real. La primera etapa implica elegir el activo que se representará en tokens. Básicamente, esto abarca cualquier tipo de RWA, tangible o intangible que tenga valor. Establecer la propiedad de los RWA. Verifican la propiedad del activo seleccionado, asegurándose de que está debidamente registrado, autorizado y cumple los requisitos legales y normativos. Por regla general, de esto se encargan auditores, abogados, notarios y otros profesionales con los conocimientos pertinentes. Construyen una solución de smart contract o contrato inteligente. En esta fase, el equipo de desarrollo especializado crea un contrato inteligente que define y regula las condiciones de tokenización de RWA. Esto incluye el número de tokens, su valor, así como los derechos y obligaciones de los propietarios de los tokens. Emisión del token. Una vez creado el smart contract, los tokens RWA se emiten en una red impulsada por blockchain, donde pueden adquirirse a cambio de stablecoins o moneda fiat. Gestionar y negociar el token. Al emitirse en la cadena de los tokens de activos del mundo real, pueden negociarse y gestionarse en mercados secundarios, como exchange, DEX, mercados monetarios y otros servicios financieros dentro del ecosistema DEFI. No importa si se trata de activos del mundo real tokenizados o de propiedad fraccionada sobre los activos disponibles a través de la tokenización, o incluso de derechos de propiedad sobre los activos físicos representados en tokens. La tokenización RWA siempre estará representada por estas etapas esenciales. Diferencias entre los tokens RWA y los tokens ERC20. Ahora veremos la diferencia entre estos dos tipos de tokens, que si bien el ERC20 ya es el más común utilizado, el RWA está dando de qué hablar. Los tokens RWA y los tokens ERC20 son dos tipos de tokens diferentes. Los tokens ERC20 son un estándar de token en la red Ethereum, mientras que los tokens RWA son tokens respaldados por activos del mundo real. Los tokens RWA se utilizan para representar activos del mundo real, como bienes raíces, obras de arte, etc. Por otro lado, los tokens ERC20 se utilizan para representar activos digitales, como criptomonedas, tokens de utilidad, etc. Los tokens ERC20 son más comunes y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones descentralizadas o apps de la red Ethereum. Los tokens RWA, por otro lado, son relativamente nuevos y se utilizan principalmente en aplicaciones financieras descentralizadas, DEFI. Ejemplos de tokens RWA. Algunas de las empresas más importantes de su sector ya se han puesto en marcha o ya han creado un asset en formato on-chain, beneficiándose de las propiedades mencionadas. Algunos de los primeros ejemplos son Realty. Permite a los inversores adquirir participaciones en propiedades inmobiliarias mediante criptomonedas. Rintal
empresa española líder en tokenización de inmuebles, se encarga del proceso de inversión en el inmueble con adquisición y reforma de la vivienda, que posteriormente divide en participaciones un número de tokens para su explotación. Harbor permite a los inversores comprar acciones de empresas privadas a través de la tecnología blockchain, ampliando el panorama de inversión para incluir empresas privadas. Hamilton Lane colabora con Security para proporcionar acceso a inversiones en empresas privadas. Han creado tokens que representan algunos de sus fondos, ofreciendo una forma más accesible y rentable de invertir en empresas privadas. Proyecto Guardián. La Autoridad Monetaria de Singapur, MAS, es colaboración con JP Morgan, DBS Bank y MarketNode. Ha tokenizado bonos y depósitos. Estos tokens pueden utilizarse para diversas actividades financieras en línea, como préstamos, empréstitos y obtención de intereses. Leox se basa en la tokenización de activos físicos como artículos de lujo, joyas, carros, ropa, entre otros. Y es que los activos de lujo es lo que siempre está en auge. Conclusiones. En sí, la tokenización de los RWA implica digitalizar activos físicos y hacerlos disponibles para su uso dentro de redes blockchain. Real World Assets. RWA, tokenización de activos del mundo real, ofrece numerosas ventajas como una mayor liquidez, una nueva clase de activos para los inversores y un escudo potencial frente a la volatilidad inherente a las criptodivisas. El sector Web3 está creciendo exponencialmente y las blockchain es pionera en avances tecnológicos de diversos sectores. La tokenización de este tipo de activos no es más que la creación de un instrumento de inversión digital en la blockchain vinculado a activos físicos como bienes inmuebles, coches, oro, arte y más. La propiedad ya no está representada por un documento físico como una escritura de propiedad, sino que ahora podría registrarse en la blockchain. Esto abre la puerta a que la cadena de bloques resuelva problemas del mundo real, conectando a particulares e instituciones en el mercado global. Los tokens RWA también permiten la noción de propiedad fraccionaria, dando a los inversores minoristas la oportunidad de invertir en activos que antes eran exclusivos de instituciones o personas con un patrimonio muy elevado. Al tokenizar los RWA, podemos acceder al mercado de miles de millones de dólares de los activos tradicionales, aprovechando la mayor oportunidad en el ámbito de criptomonedas. ¿Y tú? ¿Conocías los tokens RWA? Cuéntanos qué piensas abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.